Bendiciones para todos, les habla su pastor y amigo Luis Boscan. Una vez más tengo el agrado de estar frente a ustedes a nombre de la comunidad familiar Altares de Adoración y a nombre de las escuelas Eder. Hoy nuevamente tengo la oportunidad de enseñar la Parashat número 17, la Parashat Yetro. En esta Parashat vamos a estar relatando algunos eventos y por supuesto cuando Israel recibe de manos del eterno Dios la Torá, que es algo demasiado importante y es fundamental para cada hijo de Dios comprender estos eventos que nos permiten conocer nuestra cultura, que es la cultura del reino, y nos permiten accesar a lo que el Eterno quiere enseñarnos a través de su Torá. Es una bendición estudiar la Torá, es una bendición comprender el plan de Dios para sus hijos, el plan de Dios para el pueblo de Israel. Entendemos y sabemos a través de la palabra que el plan de Dios con el pueblo de Israel era llevarlos obviamente al monte Sinaí, revelarles la Torá, que dice la Escritura que fue entregada por manos del eterno Dios a través de ángeles. Y la Torá es la que nos permite vivir delante de Dios en obediencia, ser por nuestro eterno Dios conducidos en su temor, vivir la vida que le agrada al eterno Dios. El plan de Dios era corregirlos, era enseñarlos, era revelarles su amor, y lo hizo a través de su santa y maravillosa Torá. El primer episodio que vamos a estar tratando dice: Yetro viene al encuentro de Israel. Sabemos que Yetro, a través de la palabra, era el suegro de Moisés. Luego que Israel sale de Egipto, producto de la esclavitud, es el Eterno con mano fuerte y brazo extendido, los libera. Sabemos que suceden una serie de eventos importantísimos, las plagas que el Eterno ejecuta sobre Egipto, el brazo extendido de Dios, el poder de Dios, la liberación del pueblo de Israel de Egipto por ese poder maravilloso que es el poder de Dios, y lo que ocurrió después, que el Eterno abre las aguas del Mar Rojo frente a Pi-Hahiroth, en el Mar Rojo, y allí el Eterno hace un milagro importantísimo, maravilloso, que hoy en día estamos festejando, que hoy en día estamos celebrando, que hoy en día estamos anunciando las maravillas de Dios, lo que Dios hizo en ese Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de Egipto, salieron bajo el respaldo de Dios. Dice la Escritura que la nube de gloria, la nube de fuego, estaba en la noche y la nube estaba en el día. Era columna de fuego en la noche y la nube en el día. Y también la Escritura nos narra que así el Señor los condujo por el desierto. Cuando están en Madián, recordemos que Yetro es el papá de Séfora, quien es la esposa de Moisés. Yetro, al encontrarse con Moisés, se sorprende y le habla a Moisés acerca de las grandes cosas que el Eterno hizo y el amor del Eterno para con Israel. Yetro dice, cuando leemos el capítulo 17, usted se va a la Biblia, el capítulo 17, del verso 1 al verso 5, dice: Y Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que el Eterno había hecho por Moisés y por su pueblo, cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Sabemos que Yetro era sacerdote de Madián. Madián era uno de los hijos de Setura, que fue mujer de Abraham después de que murió su mujer Sara. Así que Yetro se encuentra con Moisés y Yetro exclama, al contarle a Moisés las grandes cosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel, clama y le da gloria a Dios por las grandezas de Dios, por todo lo que el Eterno había hecho por su pueblo. Dice el capítulo 18, verso 7, salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Esto es muy importante, el respeto, es muy importante la honra que Moisés demuestra por su suegro, por Yetro. Entonces, es muy importante que aprendamos esta cultura. En el capítulo 17, verso 8 dice: Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Eterno había hecho a Faraón y a los egipcios por causa de Israel, todas las dificultades que le habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Eterno. Es decir, podemos ver acá un tipo de estrategia de evangelización. Actualmente, no estoy diciendo que en ese momento fuera así, pero le estaba proclamando el reino. Porque cuando vemos a Moisés, se está tratando con una persona que no tiene conocimiento, porque en sí no es parte del pueblo de Israel, estamos hablando de Madián.
y le está contando, le está proclamando las maravillas de Dios y todo lo que el Eterno hizo con el pueblo de Israel en Egipto. Es decir, él está anunciando las maravillas del Eterno. Eso es un tipo de evangelización. La Escritura dice que cuando Yeshua comenzó su ministerio terrenal, cuando él salió públicamente, la Escritura dice que él comenzó a anunciar el arrepentimiento y le decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él empezó a predicar, a proclamar el reino a donde él estaba, en aquella Palestina, en el pueblo de Israel. Él comenzó a predicar acerca del reino de Dios en Cafarnaúm, el reino de Dios en Judea y en Samaria también, en todas esas ciudades circunvecinas, allí en Nazaret. Allí proclamó él el reino. Moisés, hablando con su suegro, con su familiar, proclamándole el mensaje, diciéndole: tenemos un maravilloso Dios que nos ha librado de la mano de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. Aunque el rey de Egipto endureció su corazón, nuestro Dios, que es un Dios fiel, que es un Dios verdadero, que es un Dios justo, que es un Dios santo, nos ha librado de su mano. Y esto es lo que dice la Escritura. Entonces tenemos unas estrategias que utiliza Moisés, que podríamos tipificarlas como estrategias de evangelización, porque muchas veces queremos hablarle y proclamar el reino a nuestra familia y muchas veces no lo hacemos de la manera correcta. Muchas veces somos imprudentes, muchas veces hacemos cosas pensando que estamos haciendo las cosas correctamente, pero la gente necesita recibir el mensaje de la manera que Dios quiere, de una forma efectiva. Y podríamos tipificar y establecer ciertos parámetros que podríamos considerar como estrategia de evangelización que utilizó Moisés con su suegro Jetro. Y una de ellas es contar acerca de lo que el Eterno hizo al faraón y a los egipcios por causa de Israel. Contar acerca de todas las dificultades del camino y contar cómo el Eterno los ha liberado de todas ellas. ¿Cómo podemos interpretar el contar lo que el Eterno hizo? Hablar de nuestras experiencias de vida. La gente se impacta cuando escucha que uno les dice: yo viví, yo pude experimentar la mano de Dios en tal o X situación. Moisés nunca le dijo algo teórico, porque lo que Moisés más grande tenía era la experiencia. Moisés conoció al Eterno cara a cara en la zarza, cuando estaba en el monte. Entonces, de eso le habló a su suegro Jetro. ¿De qué podemos hablarle tú y yo si la tierra está hastiada de religiones? De algo teórico. La gente no se convence con lo teórico. La gente no se convence cuando vienen y le hablan, porque todas las religiones utilizan la Biblia y utilizan mucha palabrería, y la gente no se convence de la palabrería. La gente se convence cuando le damos un mensaje efectivo, y la única manera de darle un mensaje efectivo es que sea un mensaje respaldado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu solo respalda lo que nace de Él, y lo que nace del Espíritu de Dios es aquello que tiene en nosotros su revelación, esa trascendencia. Cuando el Espíritu de Dios nos toca, eso es el material de evangelización. Y eso es de eso les habla Moisés. Moisés le habla precisamente a su suegro Jetro de lo que el Espíritu de Dios, es decir, de lo que el Señor, de lo que Yahvé, de lo que el Shaddai, de lo que Elohim, de lo que Adonai hizo, las maravillas. Qué impresionante y qué maravilloso es cuando uno le cuenta a un familiar o a una persona a quien uno le quiera proclamar el mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios, y no le dice: yo era así, yo tenía tal o cual hábito, yo era de esta manera, y el Eterno se reveló a mi vida de una forma poderosa. Así como sucedió en Egipto, el Eterno con mano fuerte y brazo extendido rompió las cadenas y hoy estoy libre, y hoy puedo anunciar libertad en mi vida por causa de eso. El próximo capítulo que nos ocupa, y el episodio, tiene que ver con Moisés juez. Estamos en el capítulo 18, verso del 13 al 18. Dice el versículo 13 del capítulo 18: y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Un trabajo arduo para un solo hombre. Imagínese usted que la Escritura dice que salieron 600.000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños, como así aparece narrado en los evangelios. Dice la Escritura en los evangelios que
de los panes que el Señor multiplicó, solamente se contaron 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces estamos hablando de que era demasiada gente, era mucho el pueblo que estaba saliendo de Egipto. Así que imagínense un solo hombre teniendo que juzgar cada caso específico, porque sabemos que el juez de Israel, o el hombre que Dios designaba como juez, no era cualquier hombre, era un hombre dotado de ciencia, de sabiduría, de revelación, para poder conocer, para poder ir más allá de lo presentado, del caso específico presentado. Tenían que tener sabiduría de Dios, y para tener sabiduría de Dios, o tener revelación, es decir, Jochma, necesitaban caminar en comunión con el Señor. Entonces, por esa razón es que vemos que los profetas eran jueces y también eran sacerdotes, como en este caso Samuel. Samuel tenía esas tres funciones, las mismas que tenía también Moisés, porque Moisés también entraba en el tabernáculo, quiere decir que tenía una función, aunque no era el sumo sacerdote específicamente bajo ese cargo, él también era sacerdote, y era juez, y era profeta. Era una autoridad, era un líder en Israel. Y en el caso de Samuel, lo vemos a lo largo de su vida. Samuel era un hombre dotado de un celo tremendo de parte de Dios, era un hombre con revelación, era un hombre con dirección profética. Y los profetas, hoy en día, dentro del ministerio quíntuple, el profeta tiene una función específica, una función dada por Dios de traer los diseños de Dios a la tierra. Y en ese traer, en ese interín de traer los diseños del eterno Dios a la tierra, Dios le ha dotado también de una facultad dada por Él, de esa ciencia y de esa revelación, dada por Él para juzgar. Es decir, para dar a conocer el corazón de Dios. Porque el que juzga, no juzga de su propio corazón, porque el juicio de los hombres es un juicio injusto. Porque el hombre que juzga por el celo de su carne, termina juzgando mal, termina haciendo daño, termina hiriendo. Porque la carne no busca la justicia de Dios, la carne lo que busca es vengarse. La carne lo que busca es satisfacer las bajas pasiones. Pero los deseos de Dios no son satisfechos por la carne, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden, o a la Torá de Dios. Así que los que quieren vivir en el Espíritu no pueden vivir en la carne. Entonces, el Señor Yeshua dijo: vosotros sois los que juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Por eso Él dijo que no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara con que miden serán medidos. El juez de Israel, en este caso Moisés, sencillamente daba a conocer el corazón de Dios. Venía alguien con un caso específico, presentaba su planteamiento a Moisés, y Moisés juzgaba por la revelación, es decir, era algo totalmente asertivo, era algo totalmente efectivo, daban el blanco. Yo he tenido la oportunidad de leer un libro maravilloso que se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, que el libro más importante es la Torá. Es el libro perfecto. Sabemos que este libro lo escribió un hombre que era Watchman Nee, era un hombre chino que estaba bastante lleno de Dios, bastante lleno de revelación, y escribió este libro que he tenido la oportunidad de estudiar, de leer. Y en este libro él decía que para dar un buen diagnóstico, el médico necesita tener los aparatos, los equipos de medición. ¿Cómo nosotros podemos realmente juzgar con justo juicio y medir realmente lo que se nos está presentando de la manera que Dios quiere? Solo con revelación. Así que sin revelación no hay juicio justo. Sin revelación no hay forma de sopesar y poner en la balanza como Dios quiere. En este caso Moisés era el juez, y Moisés tenía que recibir revelación de todo el que venía. Es decir, todo el que venía, él iba y le traían el planteamiento, recibía la revelación de parte de Dios, Dios daba a conocer el corazón de Dios y así los iba juzgando. Pero la Escritura dice que el espíritu de la profecía está sujeto al profeta. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los dones de Dios son irrevocables y uno puede usar el don que Dios le ha entregado a uno, conforme al llamado que Dios ha dado a cada uno. Uno puede usarlo bien para la gloria de Dios o puede mal usarlo para la gloria de uno mismo. Por eso es que hay muchos que tienen dones dados por Dios y Dios los utiliza, pero ellos se dan la gloria a sí mismos, se vanaglorian. Uno puede mal usar los dones de Dios, porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Por eso Pablo dice, si viene un indocto o un incrédulo
y ve que todos están hablando en lengua, no dirán que ustedes están locos. Más bien, cuando viene un inconverso, debe escuchar no el don de lenguas en sí, sino la interpretación de las lenguas, para que toda la iglesia sea edificada y aquel indocto o aquel inconverso que entra diga que Dios está entre ustedes. ¿Por qué razón? Porque todo debe hacerse con decencia y con orden. Entonces los dones deben usarse como debe ser, y ahí entra el carácter. Una persona con carácter es la que sabe usar los dones. En este caso específico, Moisés necesitaba el carácter, necesitaba formación de carácter, pero el don lo tenía. El don profético lo tenía, los dones de ciencia, los dones de conocimiento. Hablando de los 9 dones de Primera de Corintios, los dones de conocimiento son el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Son dones de visión profética. Eso los tenía Moisés, y Moisés podía saber y juzgar entre caso y caso, pero se estaba desgastando físicamente. Ante esta situación, un hombre que a pesar de que no tenía conocimiento del eterno Dios como lo tenía Moisés, sí tenía conocimiento de carácter, sabía y entendía lo que era el carácter, sabía lo que era desgastarse, tenía conocimiento de eso, sabía, y muchas veces no hace falta que Dios nos revele algo. Con recurrir al sentido común, nosotros podemos saber si estamos haciendo las cosas bien o mal, porque el sentido común muchas veces nos dice, nos estamos desgastando más de la cuenta, estamos haciendo las cosas indebidamente, estamos mal usando nuestro llamado, estamos mal usando nuestros dones. Si yo soy pastor, yo tengo que fijar un límite. Dios me ha dado a mí una jurisdicción, me ha dado a mí un marco de acción a través del cual yo puedo ejercer mi don. Pero si yo quiero ser más bueno que Dios y quiero atender a los hijos de Dios más de lo que debo, entonces recibo las llamadas en las madrugadas, recibo llamadas y no comparto con mi familia, no comparto con mi esposa, y eso tarde o temprano va a influir de una forma perniciosa en mi relación matrimonial, en mi relación con mis hijos, y todo tiene que tener un equilibrio. En este caso específico, Moisés estaba desequilibrado y él necesitaba un diseño de parte de Dios y una inspiración divina. ¿Quién recibió la inspiración divina? Nada más y nada menos que alguien con autoridad, que era el papá de su esposa, su suegro Jetro, aquel a quien Moisés le dijo las maravillas de Dios. Él le dijo a Jetro, él estaba delante del pueblo y todo el pueblo iba y recibía el consejo de parte de Dios, y Jetro, al ver que Moisés estaba desgastando por todo el pueblo, le dio un consejo de parte de Dios. Y el consejo era que él tenía que designar personas a quien él pudiera confiar también, porque sabemos que nadie es imprescindible. Sabemos que toda persona o todo líder necesita vaciarse en otros, porque no es un diseño babilónico, no es el líder techo, que él es el líder por siempre. No, tiene que haber un diseño de parte de Dios, y el diseño que es de parte de Dios es un diseño de reino. En el diseño de reino nos vaciamos en otros. En el diseño de reino no es que los hijos pisotean a los padres, no es que los hijos son más que los padres, sino que los hijos multiplican aquello que tienen los padres. Moisés recibe entonces el consejo inspirado por el eterno Dios al ver que Moisés estaba desgastando. Esa no es la idea de Dios. La idea de Dios no es que usted, que es apóstol, usted que es profeta, usted que es pastor, evangelista, maestro, usted se desgaste más de lo que Dios quiere, porque ciertamente debe haber un desgaste. La Escritura dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y el apóstol Pablo dijo que él con gusto se desgastaba por el pueblo, pero debe ser a la manera de Dios, no a la manera de los hombres, porque si es por algunos que están allá afuera, usted no solamente se desgasta, le chupan toda la vitalidad, y muchos pastores han perdido su matrimonio y han perdido su familia por causa de que esto no se ha respetado y no se ha aprendido. Debe haber un respeto a la privacidad del pastor, del apóstol, debe haber una consideración de que ellos no están para satisfacer todos los deseos caprichosos del pueblo que está caminando en orfandad. Ellos están para formar al pueblo a través de una palabra, no para dedicarse a aquellos que tienen síndrome de oveja en vez de tener
calidad y carácter de hijos. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere gente madura, Dios quiere gente con carácter y no gente con niñez espiritual que quiere que el apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro o el que tenga el ministerio que tenga esté amarrado a sus niñerías por toda la vida. Entonces, ese no es el diseño de Dios. Pero aquí vemos un caso específico donde Jetro, en el consejo que le da a Moisés, le dice que él tome de todo ese pueblo hombres aptos, hombres temerosos, hombres fieles, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, en su requisito para los ancianos, para los obispos, para los diáconos, que sabemos que no son dones dentro de la categoría de los dones ministeriales, sino que son cargos. Cuando hablamos del obispo, cuando hablamos del diácono, eso no es un don ministerial. Sabemos que hay 5 dones ministeriales. El don es un regalo, un llamado. Está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Es un ministerio quíntuple, son 5 ministerios, 5 dones que Dios le entregó a su pueblo, a su quejilá, entendido como su iglesia, a su asamblea. Dios le entregó 5 ministerios, pero dentro de esos ministerios tiene que haber un cargo de supervisión, tiene que haber cargos a través de los cuales personas en autoridad, personas probadas por el Señor, con un testimonio de vida, pueden hacer una labor de supervisión. Así como el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, Jetro se lo dice a Moisés. Busca hombres fieles, hombres probos, hombres con testimonio. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que sepan sujetar a su familia, a sus hijos, a su esposa, porque el que no cuida de su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Tiene que tener un testimonio en su casa, tiene que tener un testimonio en su familia. Que no se ha dado mucho vino, codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea un hombre con carácter, que no se deje dominar por las pasiones, sino que tenga dominio propio. El carácter es muy importante y eso es lo que Jetro le dice a Moisés, que se rodee de personas para esa labor específica. ¿Y cuál es la labor? La labor es que se fijen en un número de líderes, de 10, de 100, de 50, específicamente para esa labor específica. Jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100 y jefes de 1000. Esa es la jerarquía que propone Jetro a Moisés. Con esa jerarquía y con ese liderazgo, Moisés puede descansar. ¿Descansar de qué? De aquella labor de desgaste. Hay otro pasaje en las Escrituras que nos dice que Moisés estaba ya hastiado de las quejas, de las molestias del pueblo de Israel, ellos con sus quejas de que no tenemos pan, no tenemos agua, no tenemos comida, etcétera, etcétera, quejándose, murmurando contra Dios y contra Moisés. Y Moisés le dijo, ¿acaso parí yo? Le dijo al Señor, ¿acaso parí yo este pueblo? ¿Acaso yo lo di a luz? Y el Señor le permite a Moisés hacer descansar su espíritu, porque él estaba llevando la carga de todo el pueblo sobre 70 ancianos. Y cuando se reposa sobre los 70 ancianos el Espíritu de Dios y comienzan a profetizar, dice la Escritura que Josué, hijo de Nun, le dijo, impídeselo, Señor. Y le dijo Moisés a Josué, ¿tienes tus celos por mí, Josué? Ojalá que todo el pueblo profetice, ojalá que todo el pueblo sea profeta. En ese sentido ya Moisés había aprendido carácter y ya entendía que nosotros no podemos llevar la carga solos. Eso es un diseño babilónico. Llevar la carga yo solo, porque yo soy el pastor, yo soy el gran líder, yo soy el techo, nadie me va a superar. Eso es babilónico, eso es jezabélico. Eso es querer entronarse y eso Dios no lo aprueba. Los líderes verdaderos, los líderes de Dios son aquellos que promueven. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros no vamos a estar toda la vida. Necesitamos dejar una generación, necesitamos formar una generación. ¿Y para qué enseñan entonces si no quieren que otros vayan adelante? El líder tiene que tener un carácter paternal y el carácter paternal promueve a los hijos. Entramos en el capítulo 19, el cual nos habla de la preparación del pueblo para recibir la Torá de Dios. Y se habla de la manifestación divina en el monte, en la cual hay preparativos en el monte Sinaí. Después de que ellos parten y llegan al monte Sinaí, Dios los prepara y se revela a Moisés y le dice que el pueblo se prepare, se santifique y lave sus ropas para que ellos puedan
recibir la Torá de parte de Dios, ya que Dios se iba a revelar en el monte. Y ocurrieron una serie de cosas tremendas, que vamos a ver una serie de eventos muy importantes. El primer episodio dice: los hijos de Israel frente al monte Sinaí. Dice el capítulo 19, verso 1: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Llegaron el primer día del tercer mes, que es llamado Sibán. Y el Eterno le dice a Moisés en el versículo 4 de ese mismo pasaje, de ese mismo pasaje: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado, y con alas de águila os he traído. Y el versículo 8 dice: y todo el pueblo respondió a una voz, dijeron: haremos todo lo que Hashem ha dicho. Y llevó Moisés a Hashem las palabras del pueblo. Es decir, el Eterno prepara y le habla a Moisés para que el pueblo se santifique, porque el pueblo iba a recibir y se iba a encontrar con Dios. El Eterno entonces, en ese momento específico, cuando el pueblo se encuentra con nuestro eterno Dios y dice que el monte humeaba, el Eterno le da a Moisés las 10 palabras, las revela en tablas de piedra. En ella él se revela y dice: yo soy el Eterno tu Dios. Esa es la primera palabra, a través de la cual Dios quiere que sea suficiente para nosotros. Luego dice: no te harás imagen de lo creado en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque abominación es para con el Eterno tu Dios cualquiera que haga imagen de fundición. Luego dice que no tomemos el nombre de nuestro Señor en vano. Y así pues Dios nos va dando sus instrucciones acerca del Shabbat, acerca de honrar a nuestros padres, acerca de que no robemos, no hurtemos, y así sucesivamente. Con esas 10 palabras, ahí está concentrada los 613 misbot, a través de los cuales Dios desea ordenar nuestras vidas, no condenarnos, porque es un termómetro de medición para ver cómo están nuestras vidas delante de Dios. Es para decirnos cuánto nosotros le necesitamos. Pero aquel que se revela al Señor, por supuesto que tiene consecuencias, y las consecuencias están plasmadas en esa Torá. Porque para el que se revela en contra de Dios, para el malvado, para el perverso, esa palabra se convierte en esa norma que tiene consecuencias en su vida, de muerte y de destrucción, por supuesto. Pero para los hijos de Dios no. Para los hijos de Dios es un deleite la palabra de Dios. Para los hijos de Dios la Torá no es condenatoria. Para los hijos de Dios la Torá no es una ley en ese concepto de ley. Para nosotros la Torá es nuestra delicia, porque nos dio nuestro Padre eterno y es la instrucción de un padre para sus hijos. Bendiciones a todos.